tiene muy en cuenta, o vamos a tener muy en cuenta la asistencia para que ustedes puedan aprobar el módulo, ¿sí? Entonces, como les decía, mi nombre es Alejandra Portilla, voy a ser su nueva docente en esta materia de bioquímica. No sé si me ayudan prendiendo sus cámaras, porque cuando estoy en clases virtuales y no les veo, me siento hablando solita, entonces, por favor, ayúdenme prendiendo sus cámaras. No importa que estén en la casa, donde el abuelito, donde la abuelita, en el baño, recién levantadas, lo de menos, ¿sí? Yo necesito conocerles para ver con quién voy a trabajar. Danixa, L, qué gusto volver a verte. Hola, profe, ¿cómo está? A mí Bien, también un ¿y gusto. tú? Bien. Listo, chicos, vamos a comenzar, ¿sí? Les voy a presentar las diapositivas para darles una introducción del PEA, de la que es el programa o de acuerdo al plan de estudio que vamos a realizar durante todo este módulo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes puedan observar las diapositivas. Por favor, ¿alguien me puede decir? Sí. ¿Ya? Listo, chicos. Comenzamos entonces, ¿sí? Denme un segundo, voy a admitir a los demás compañeros que se están uniendo. Listo. Como les dije, vamos a ver la materia de bioquímica. En bioquímica ustedes verán acerca del microscopio, diferentes tipos de microorganismos, diferentes tipos de bacterias, cuáles son estas clases de bacterias. Vamos a ver acerca de estafilococos, estreptococos, todo eso, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver qué es la bioquímica, ¿sí? La bioquímica que tenemos que corresponde a la carrera de enfermería, que ustedes están cursando el primer semestre del tercer nivel de técnico superior. Tenemos igualmente las horas por periodo en el ciclo, que son 135 horas, ¿sí? Que tenemos que abarcar durante este primer módulo, durante este módulo. Tenemos las horas por semana 7.5 y aprendizaje 54 con el docente y práctico experimental 27 y el aprendizaje autónomo 54. Como les dije, yo soy la licenciada Alejandra Portilla, su docente en esta nueva materia. A mi número de teléfono, como ustedes ya lo saben o tienen en el grupo de WhatsApp que ustedes me agregaron, cualquier duda, inquietud, me comunican por ese medio. Igualmente mi correo electrónico, que forma parte del instituto, por si alguna situación no llegaran a presentar a tiempo, yo les indicaré si me envíen al correo o directamente al WhatsApp. Los horarios de tutorías, chicos, tener muy en cuenta con esta partecita por alguna situación que pueda presentarse de dudas de algún trabajo, algún deber que ustedes no sepan cómo realizar y tengan dudas sobre eso, pues tener en cuenta que los horarios míos son de lunes a viernes, bueno, de lunes a sábado en el caso de ustedes, porque tenemos clases hasta sábados con ustedes, pues ustedes podrían comunicarme cualquier situación de lunes a sábado, siempre teniendo en cuenta que los horarios de lunes a viernes me corresponde a mí en la tarde, porque en la mañana también tengo chicos de aquí de Ibarra con los cuales yo comparto también horas de clase. Entonces, ustedes me pueden escribir por cualquier situación desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Tener muy en cuenta con este tipo de horarios, porque a veces me escriben en la mañana y no puedo contestar, pues es por situaciones de que, como les dije, yo también soy docente con los chicos aquí en Ibarra, y pues en la noche ya no contesto ni aquí ni a nadie, ¿sí? Entonces, como les decía, mi experiencia como docente, llevo ya 1 año y medio trabajando en el instituto. Igualmente hice lo que es mi año de salud rural en el oriente, en un lugar donde se llamaba Taisha. Fui enfermera de cuidado directo en una clínica aquí en Ibarra que se denominaba, se llama Clínica Ibarra. Al momento ya terminando de cursar mis títulos de mi carrera de maestría en dirección y cuidados de enfermería, ¿sí? Ahora vamos a ver la descripción de la asignatura, ¿sí? Nos habla que la asignatura promueve el conocimiento de las bases moleculares de la vida, la relación entre la estructura y la función de las moléculas biológicas de los seres vivos y las reacciones químicas en el metabolismo celular.
Además, tener en cuenta el estudio de las enfermedades genéticas y metabólicas y su relación de salud entre la enfermedad, entre su relación entre enfermedad y salud en el ser humano. Vamos a ver que la bioquímica nos va a ayudar a determinar del por qué se producen las enfermedades en las personas. ¿Cuál es la contribución de la asignatura para la formación profesional? La bioquímica en su base molecular, celular y transformaciones químicas contribuye a ustedes como tecnólogos de enfermería o técnicos de enfermería en ampliar su campo de conocimientos y técnicas para desempeñar el área de la salud. ¿Cuál es el objetivo que nos va a ayudar esta asignatura a estudiar? Argumentar el estudio de los procesos biológicos y químicos a través de la composición, estructura, propiedades, organización de las biomoléculas y transformaciones a las que se ven sometidas en el ámbito del metabolismo, todo dirigido a desarrollar las competencias profesionales de la enfermería que les permitirá a ustedes como futuros egresados a insertarlos en su vida laboral. ¿Sí? Alguien escribió algo así, las asistencias. Por favor, chicos, me dejan, como al momento todavía no tengo una lista de ustedes, me dejan anotando en la parte del chat sus nombres y sus apellidos para tomar en cuenta las asistencias. Ahora vamos a ver los resultados y contribuciones a las competencias profesionales. Nos dice que primeramente describe la morfología y la función de la célula. Como siguiente punto, identificar la importancia del proceso energético en el metabolismo celular, la respiración celular y la integración de los procesos metabólicos en el ser humano y su relación de la salud-enfermedad. Explica la bioquímica o la química en las macromoléculas, resume la expresión de las enfermedades genéticas en el ser humano y toma conciencia de los conocimientos adquiridos en bioquímica relacionados al mantenimiento de la salud del ser humano a través del conocimiento concreto ejemplificado en pacientes enfermos, estableciendo como ejes conductores la base molecular de la transformación de una célula normal y enfermedad de la naturaleza molecular genética metabólica. ¿Sí? Como siguiente punto tenemos la bioquímica, cuáles son las unidades en bioquímica que vamos a ir viendo durante este módulo. La primera unidad que nos habla acerca de la biología celular y moléculas de los seres vivos. El siguiente que nos habla, la siguiente unidad, que es la importancia en las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. La siguiente unidad que nos habla acerca de las macromoléculas que forman parte del ser humano y la otra, las enfermedades genéticas metabólicas. Tenemos como siguiente punto en qué se divide cada una de ellas. ¿Sí? La primera, que es la biología celular y molecular, nos habla acerca de la introducción de la bioquímica. Vamos a ver cuál es la introducción a la bioquímica, la introducción a la biología celular y molecular y también microscopía celular. ¿Sí? Tenemos como siguiente punto la morfología y fusión de la célula, los tipos de células, las estructuras celulares, los organelos, membranas, el núcleo celular y las diferencias celulares. Como tercer punto, la participación de los profesionales de enfermería en la preservación de la homeostasis y la atención de las alteraciones del equilibrio ácido-base, mecanismos, retroalimentación negativa y alteración del equilibrio ácido-base. Tenemos como siguiente punto en la segunda unidad la importancia de las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Como primera parte tenemos las reacciones químicas que vienen a ser los tipos de reacciones anabólicas y catabólicas. Como segundo punto, la importancia del proceso energético y metabolismo celular y la respiración celular. Y en la otra tercera unidad vamos a ver acerca de las macromoléculas que forman parte del ser humano, entre estas la química de los glucósidos, estructuras, funciones, subtipos, y en la segunda parte la química de las proteínas, como las estructuras, los niveles, la relación estructura-función, desnaturalización y las propiedades físico-químicas.
Como tercer punto tenemos la química en los lípidos, la clasificación, las funciones, los componentes de las membranas biológicas y como cuarto punto tenemos la química de los ácidos nucleicos como el ácido ribonucleico, el ARN, y el ácido desoxirribonucleico que viene a ser el ADN que todos nosotros tenemos, y la estructura y la función de esta. Tenemos las enfermedades genéticas y metabólicas que vamos a ver como cuarta unidad, que nos habla acerca de la introducción de las enfermedades genéticas, revisión de conceptos, genoma humano, el gen, el código genético, los tipos de enfermedades genéticas que existen. Como segundo punto tenemos la interacción en los procesos metabólicos en el ser humano y su relación salud-enfermedad. Tenemos la definición de las enfermedades metabólicas, el origen y ejemplos de algunas enfermedades. La metodología que vamos a utilizar aquí es utilizada para el desarrollo de la asignatura que se basa en la aplicación de estrategias pedagógicas que conllevan a la construcción del aprendizaje a través del uso de los enfoques pedagógicos que se encuentran declarados en el modelo institucional, que nos habla del aprendizaje basado en investigación y el aprendizaje basado en problemas que se efectivizan a través de actividades en contacto con el docente, actividades que permitan el aprendizaje práctico experimental y actividades que generen aprendizaje autónomo. Tenemos aquí las partes a considerar durante todo el proceso académico que vamos a ver conmigo. Tener muy en cuenta acerca de la puntualidad, chicos, ¿sí? Tienen que, por favor, ayudarme con la puntualidad, tratar de ser puntuales lo que más se pueda, ¿sí? A veces yo entiendo que ustedes no puedan conectarse a tiempo, pero tienen que, por favor, tratar de hacerlo para evitar problemas y todas esas cosas. Como siguiente punto, pues obviamente la presentación de los trabajos adecuados que se les ponga en la plataforma, ¿sí? Como tercer punto, igualmente necesito que ustedes me ayuden con respecto a los trabajos que yo también les enviaré, tener en cuenta que yo trabajo en grupos, ustedes también tendrán que realizar exposiciones, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar en las exposiciones conmigo? Ustedes realizarán la exposición en grupo y tendrán que presentar un informe. El informe va a ser subido a la plataforma. Yo les daré un tiempo adecuado para que ustedes realicen en grupo y suban el informe a la plataforma. El informe, ¿qué va a contener? Primeramente, la carátula, donde irán los nombres de los integrantes, el tema, la materia, el año lectivo que ustedes están cursando y obviamente el nombre de la docente, eso iría en la carátula. En el siguiente punto, ustedes tendrían que realizar los objetivos, que viene a presentarse un objetivo general y dos objetivos específicos, ¿sí? Como tercer punto, tenemos la introducción al tema. Como cuarto punto, la justificación, ¿sí? Del trabajo, una introducción del trabajo, la justificación del por qué realizaron el trabajo. Como siguiente punto, tenemos el marco teórico o vendría a ser el contenido del trabajo. Como otro punto tenemos recomendaciones, otro punto conclusiones, los anexos que ustedes crean convenientes y principalmente la bibliografía, ¿sí? Tener en cuenta la bibliografía porque eso yo sí reviso, ¿sí? Entonces así van a ustedes a presentarme los trabajos que de hoy en adelante yo les envíe que tengan que realizar en grupos, ¿sí? Igualmente yo califico de manera individual las exposiciones, cada uno defiende su tema, su parte, cada uno tiene su nota y con respecto a los trabajos, pues obviamente yo califico de manera grupal, sí, que serían 2 notas cuando nosotros realicemos este tipo de trabajos, en el cual tener en cuenta que todos tienen que participar para la realización del trabajo. Si por A o B una compañera no realiza el trabajo, pues tienen que comunicarme para yo tomar en cuenta de que no participó en la elaboración del trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal que yo, por favor, necesito que ustedes sepan. Igual realizaremos trabajos en clase, en horas de clase, como obviamente siempre nosotros hemos realizado cuando hemos estado de manera presencial.
Entonces nosotros tendríamos que todavía continuar con esa parte de realizar trabajos en clase. Yo les dejaré un trabajo, por ejemplo, hoy les voy a dejar un trabajo activado en la plataforma para que ustedes, por favor, revisen, realicen durante la mañana hasta las 12 del día, 11:30 que tenemos clase, para que ustedes, es un trabajo súper facilito que no se va a hacer complejo y ustedes me tendrán que subir a la plataforma para que ya empezar con la respectiva calificación y seguir teniendo lo que son las notas correspondientes. ¿Sí? Ahora vamos con el primer tema de la materia de bioquímica. ¿Sí? Entonces, vamos primeramente a determinar lo que es la bioquímica. ¿Sí? Tenemos que primeramente ver o basarnos en la bioquímica. Deme un segundo si es que está, si se está presentando. Ya. Entonces, la bioquímica se define como la ciencia de la base química de la vida, ¿sí? La célula es la unidad estructural de los sistemas vivos que tenemos que la bioquímica, como la ciencia los constituye como los componentes químicos de las células vivas y de las reacciones y los procesos que experimentan estos. La bioquímica que abarca la biología celular, la biología molecular y la genética molecular, ¿sí? Todos nosotros, nuestro cuerpo tenemos en alguna parte bioquímica porque nosotros, nuestro cuerpo está completo por ADN, ARN, que esto vendría a ser o formar parte de la bioquímica y obviamente tenemos células, ¿sí? Que eso también forma parte de la bioquímica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la bioquímica es describir y explicar en términos moleculares todos los procesos químicos de las células vivas, entender los orígenes de la vida sobre la Tierra e integrar el conocimiento en aras para mantener la salud y entender las enfermedades y tratarles con eficiencia. ¿Sí? Debemos de integrar el conocimiento para mantener la salud y entender las enfermedades y tratarles con eficiencia. La bioquímica también nos va a determinar por qué se producen ciertas enfermedades, cuáles son las enfermedades genéticas que pueden existir, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto en esta materia, ¿sí? Tenemos la relación con otras ciencias, que es la genética, la biología celular, la fisiología, la inmunología, la farmacología y farmacia, la toxicología, ¿sí? La patología, la microbiología y la zoología botánica, ¿sí? Todas estas ciencias se relacionan con la bioquímica, la genética, la biología celular, la fisiología, la farmacología, la toxicología, la patología, la microbiología, ¿sí? Todo esto tiene que ver con respecto a la bioquímica, se relaciona. Ahora, lo más importante que tenemos que tratar es la relación con la medicina de la bioquímica. Su relación, ¿sí? Nos va a permitir en doble vía avances mutuos, ¿sí? Si la bioquímica obviamente se relaciona con la medicina, va a permitir que la ciencia avance, ¿sí? Si nosotros determinamos ciertas enfermedades genéticas que se producen, pues obviamente gracias a la medicina vamos a determinar cómo podemos evitar que la enfermedad se produzca en el niño antes de nacer o por medio de la concepción, ¿sí? El ejemplo tenemos que los estudios de oncogenes y genes supresores de tumor en células cancerosas digieren lo que es la atención a mecanismos moleculares comprendidos en el control del crecimiento celular normal. Aquí en la figura podemos ver la medicina y la bioquímica cómo se relacionan, ¿sí? Se relacionan a las enfermedades genéticas de acuerdo. Aquí tenemos en la parte superior todo lo que es la bioquímica y en la parte inferior todo lo que es la medicina. Entonces nos dice que los ácidos nucleicos pueden producir lo que es las enfermedades genéticas. La ausencia de ácidos nucleicos, las enfermedades genéticas, con respecto a las proteínas, puede presentarse en el paciente de pranocitosis, ¿sí? Tenemos con respecto a los lípidos la aterosclerosis y tenemos con los carbohidratos la diabetes mellitus,
¿sí? Todas estas partes o situaciones de acuerdo a la bioquímica o la parte química en nuestro cuerpo puede producir este tipo de enfermedades. Tenemos que la ciencia y su importancia para profesionales de la salud. Nos dice Koich del 2010, que fue un científico que realizó lo que es o determinó ofrecer un entendimiento fundamental con base en la cual debe de constituirse el ejercicio profesional. Tenemos, en otra parte, estimular la curiosidad y crear los hábitos científicos que son esenciales para el aprendizaje continuo durante toda la carrera de un profesional. Como tercer punto, tenemos mostrar qué modos se han adquirido en el conocimiento actual y también recalcar la inmersidad de lo que aún se desconoce. Y finalmente propuso que es vital que la aplicación de la ciencia para ayudar al paciente se practique con humanidad y con estándares éticos más altos. Si nosotros queremos que el paciente esté sano sin ningún problema, tenemos que ayudar al paciente, ¿no es cierto?, aplicando la ciencia que sea necesaria, como les dije, en algunos casos donde los niños nacen con algún problema genético que no es bueno para él, pues podemos interrumpir la ciencia, como ustedes saben, va avanzando, pues tratar de evitar, ¿no es cierto?, que se produzca este tipo de genes en los niños, en los fetos cuando están formándose. Y también tenemos otros, igualmente, lo que es los procesos bioquímicos normales, que son la base de la salud. La OMS, ¿qué declara la salud? La salud es el estado de completo bienestar físico, mental, social y no tan solo la ausencia de la enfermedad. Si una persona presenta algún problema psicológico, también quiere decir que tiene una enfermedad, no necesariamente que presente dolor o qué sé yo, malestar, sino también la parte física y mental tiene que ver con la salud. Tenemos la salud que nos habla de miles de reacciones intracelulares y extracelulares que ocurren en el cuerpo y están procediendo a índices acordes con la supervivencia máxima del organismo en el estado fisiológico. El estado de salud, ¿sí?, en los pacientes no solo es el conocimiento de principios biológicos, sino también de principios psicológicos y sociales, ¿sí? Denme un segundo, se están todavía incorporando los compañeros. Tenemos la bioquímica y su relación con la nutrición y medidas preventivas. Primeramente, el mantenimiento de la salud, la ingesta óptima de diversas sustancias químicas en la dieta, como por ejemplo la introducción de vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, minerales y agua. Ustedes saben que el ser humano tiene o puede estar saludable si consume la cantidad de alimentos necesarios para su cuerpo. Por ejemplo, no es que el ser humano no tenga que comer grasas nunca, no es que el ser humano no tenga que comer dulces nunca, ¿sí? Sino teniendo en cuenta las cantidades necesarias que nuestro cuerpo requiere. Pero lo que sí, obviamente, el ser humano necesita son vitaminas, ¿sí? Aminoácidos, ¿sí? Minerales y agua. Ustedes saben que la mayoría de nuestro cuerpo está constituido por agua, ¿sí? Tenemos también las enfermedades y su base química. En esta parte vamos a ver acerca de las principales causas de enfermedades que pueden producirse de acuerdo a las bases químicas. Por ejemplo, en los agentes físicos tenemos los traumatismos mecánicos, los extremos de la temperatura, los cambios repentinos de la presión atmosférica, la radiación y la descarga eléctrica. En los agentes químicos, incluso los fármacos, tenemos ciertos compuestos tóxicos, fármacos terapéuticos, ¿sí? Entre otros. En los agentes biológicos tenemos los virus, las bacterias, los hongos, las formas superiores de parásitos. En el siguiente tenemos la falta de oxígeno, que es la pérdida de aporte sanguíneo, la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno en la sangre, el envenenamiento de las enzimas oxidantes,
Los trastornos genéticos tenemos congénitos, moleculares, las reacciones inmunitarias, que es la anafilaxia, la enfermedad antiinmunitaria y los desequilibrios nutricionales como las deficiencias, los excesos y los desequilibrios endocrinos como las deficiencias o excesos hormonales. Todas estas son las principales causas de enfermedades en agentes físicos, químicos, biológicos, falta de oxígeno, trastornos genéticos, reacciones inmunitarias, desequilibrios nutricionales y desequilibrios endocrinos. No sé si ustedes han visto casos en que cuando la mujer está embarazada les prohíben que se podría decir que trabaje con químicos porque va a producir un daño al feto, ¿sí? O incluso cuando la mujer está embarazada se le prohíbe que ingrese a realizar una tomografía o una RX, porque los rayos que producen estas máquinas de RX va a producir también un daño al feto, ¿sí? Entonces estas son las enfermedades que se pueden producir de acuerdo a su base química, ¿sí? Les voy a hacer, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de preguntas que yo les he elaborado que nos habla acerca de qué es la bioquímica. Entonces, estas son las preguntas que yo les voy a poner el día de hoy para que ustedes realicen en clase, ¿sí? No sé si igualmente yo estas de aquí les voy a transcribir en la parte de la plataforma para que ustedes puedan irlas desarrollando de acuerdo a lo que recibimos la clase, ¿sí? Van a responder acerca de qué es la bioquímica, qué ciencias abarca la bioquímica, que igualmente vimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo principal del estudio de la bioquímica? Los objetivos específicos en relación con la salud, la relación con otras ciencias, poner los ejemplos, la relación con la medicina y la relación con la nutrición, ¿sí? Entonces, estas van a ser las preguntitas que yo les voy a dejar por el día de hoy para que ustedes desarrollen durante el resto de tiempo que tenemos todavía, ¿sí? No sé si tienen dudas, inquietudes con respecto al tema que vimos en este momento. ¿O todo está claro? Profe, ¿el trabajo lo vamos a realizar a la mano o en computadora? Eso no me hago problema. Si tienen fe a letra, traten de hacerlo a computadora porque a veces no les entiendo lo que me quieren decir. Entonces, ahí sí ya depende de ustedes, chicos. Es súper facilito, no se demoran mucho, solo tienen que poner lo que entendieron de la clase y nada más, ¿sí? Igualmente la clase, como les dije, va a ser grabada, ya está siendo grabada. En unos minutos igualmente les voy a subir a la plataforma la clase para que ustedes ya puedan volver a revisar, a recordar y a tener apuntes, tomar apuntes si no alcanzaron a realizarlo en este momento, ¿sí? Entonces, sí. Uh-huh. Miss, Les voy a dejar abierto hasta la 1 de la tarde, pero ¿sí? ahorita Para hay que que hacer ustedes el lo trabajo. realicen, ¿sí? Tampoco les voy a dejar 10 minutos para que realicen, sino les voy a dejar un tiempo Gracias. estimado para que igual los compañeros que no hayan podido conectarse por cualquier situación puedan realizar el trabajo y subirlo a la plataforma. Llame, gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Si no tienen dudas, inquietudes, creo que hemos terminado por el día de hoy. Igualmente, por favor, tener en cuenta de ir revisando durante la semana la plataforma, ¿sí? Porque en la plataforma ustedes saben que se colocan los trabajos que van a ser realizados durante la semana. Posiblemente yo les deje lo que es para el próximo sábado una exposición, porque obviamente ustedes saben que el tiempo es súper corto y más que nada, pues tenemos solo los días sábados en la mañana clase con ustedes y no tenemos más. Lo que ustedes más van a recibir en este módulo son técnicas y procedimientos que van a recibir viernes y sábado. Entonces, como les dije, cualquier duda, inquietud, por favor no duden en avisarme. No sé si ya todos colocaron lo que es la asistencia en la parte del chat. O alguien más está pendiente colocar la asistencia. Profesora, ya le mandé la nómina al grupo, no se la había enviado porque tenía el internet fallando.
Ya, listo, muchísimas gracias. Entonces, así es mucho más fácil poder trabajar. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Todo está claro? El día de hoy solo he tratado de darles una introducción de la bioquímica, cuáles son las ciencias que se asocian a la bioquímica, cuáles son, por qué se producen las enfermedades genéticas con respecto a la bioquímica. Entonces, es una materia súper linda que ustedes se van a enamorar de ella, porque igual vamos a ir viendo la célula, la estructura de la célula, del ADN, del ARN. Aparte de esto, también vamos a ver el uso del microscopio. Ojalá podamos ya en lo posterior volver a las clases conjuntamente con ustedes para reunirnos, para poder realizar una práctica, si Dios nos permite todo esto que ya se solucione un poco. Y pues nada, chicos, deseándoles lo mejor. Muchas gracias por la atención que han prestado, por la atención brindada por parte de ustedes. Como les dije, no duden en comunicarme cualquier situación. En este momento ya voy a colocar la actividad para que ustedes la realicen durante este tiempo. Hasta la 1 de la tarde voy a dejar activada la plataforma para que ustedes realicen esas preguntas y la clase igualmente ya está siendo, como les dije, grabada para subirles a la parte de la materia, ¿sí? Que tengan un buen día, chicos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Y como les dije, cualquier situación, por favor, avísenme, comuníquenme. El grupo está para eso. Y nada más, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a todos los trabajos. Está claro cómo tienen que presentar, cómo tienen que realizar. Profe, bueno, disculpe. Ujú. ¿Y este trabajo también quieren hacer con procedimiento, todas esas cosas, o solamente la consulta? No, solo la consulta. Por eso les dije que los trabajos que sean en grupos, que sean exposiciones exclusivamente, eso sí tienen que ustedes realizarme con un informe, porque ese no es que les voy a dejar de un día, o como ahorita, por ejemplo, que en unas horas me presenten, sino obviamente eso sí les voy a dejar con una semana, unos días de anticipación. Ya, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene dudas, tal vez? Listo, chicos. Verán, les voy a adelantar un temita más, ¿sí? Porque ya dándome cuenta muy bien la situación, pues obviamente no vamos a tener mucho tiempo, el tiempo corre y no vamos a tener el tiempo suficiente para terminar tanta materia. Entonces voy a adelantarles un tema más y de ahí sí ya culminamos la clase, ¿sí? Vamos a ver acerca de la introducción a la biología celular y molecular, ¿sí? La biología celular es la ciencia que se encarga del estudio de la célula, la estructura, las funciones, los organolus y también su interacción con el ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el descubrimiento de las células? Tenemos el microscopio, ¿sí? Que es que nos ayuda a visualizar las células, como por ejemplo aumentar la imagen. No sé si ustedes puedan ver en el ejemplo que puse aquí. Aquí podemos observar que, por ejemplo, si tomamos una gota de agua, vamos a observar las moléculas, las burbujitas del agua, los parásitos que se encuentran en el agua, si cogemos un agua estancada. Entonces, todo eso se va a observar en el microscopio, ¿sí? Tenemos el microscopio óptico que está compuesto por dos lentes, ¿sí? Los científicos pioneros del microscopio casero fueron Robert Hooke, que fue un inglés en 1665, que hizo el descubrimiento de las células de las láminas de corcho y las apariencias porosas, por ejemplo, en el panal de abejas,
y las células y las celdas que se encuentran en ellos. Él tomó un pedacito de corcho, realizó lo que es un microscopio casero y fue observando las láminas del mismo, ¿no es cierto?, las apariencias porosas que tiene el corcho, y también en el panal de abejas pudo observar las células, ¿no es cierto?, y las celdas que se presentaban en el panal de abejas, como este de aquí, ¿sí? También tenemos el descubrimiento de las células, que fue el principal descubridor de esta, que es Anton van Leeuwenhoek, ¿sí?, que construye los microscopios con gran calidad y observa la gota de agua estancada, lo que les decía, de lluvia, de pozos, y pudo determinar los animalículos, que son las bacterias, los microorganismos, y las formas de las bacterias que presentan forma de raspado, células sanguíneas, los espermatozoides, los insectos, las pulgas y los pulgones. Todo esto fue el descubridor Anton van Leeuwenhoek, que ya gracias a la creación de Robert Hood del microscopio casero, él pudo desarrollar un microscopio con mayor detalladamente para poder observar las situaciones, como les dije, hasta lo que menos pensamos, observamos en microscopio y vamos a observar muchas cosas más, ¿sí?, de lo que a simple vista nosotros podemos ver. También tenemos a Matthias Schedane, que en 1838 observó las plantas compuestas de las células, el embrión que proviene de una sola célula, y Teodoro Swan, que nos habla que en 1839 hizo un informe de las bases de celulares del mundo animal, ¿sí? Célula animal, célula vegetal, él ya fue determinando cuál es cuál. Igualmente la teoría celular, que es el concepto unificado en biología, que nos habla de los organismos compuestos de una o más células, la célula como unidad estructural de la vida, y Rodolfo Virchow, que nos habla en 1855 del tercer postulado como las células que originan las células preexistentes. Igualmente tenemos que para sobrevivir existen las células, o las células obtienen lo que es la parte o los nutrientes y los nutrimentos de su ambiente. También nos habla de que sintetizan proteínas y otros para el crecimiento, la reparación y la eliminación de los desechos. También nos habla de que interactúan unas con otras y se reproducen para garantizar la continuidad de la vida. ¿Cuál es la clasificación de las categorías de los seres vivos? Aquí tenemos que se clasifican las bacterias, ¿sí?, en los seres vivos animal, vegetal, los hongos, las plantas, los protistas. Estas son las primeras células, ¿sí? También tenemos la clasificación de las categorías de los seres vivos, que nos habla que se clasifican en dominios y reinos. Existen 3 dominios, las bacterias, Archaea y la Eucaria, ¿sí? Dentro de este dominio existen 4 reinos, que son animales, hongos, plantas y protistas. Tener muy en cuenta esto, dominios y reinos, ¿sí? Los dominios, las bacterias, la archaea y la eucaria. Y dentro de este dominio existen los reinos animales, hongos, plantas y protistas, ¿sí? Aquí tenemos la bacteria, la archaea y el reino que decíamos que es animal, plantas, hongos y protistas, ¿sí? Los atributos básicos de las células nos habla acerca de las funciones de las células que limitan su tamaño. Las células miden entre 1 y 100 micras de diámetro. Imagínense lo muy chiquititas que son las células, que incluso en el microscopio se les ve como unos puntitos nada más, ¿sí? El tamaño, la necesidad en el intercambio de los nutrimentos y desechos con ambiente membranas plasmáticas que se denominan difusión. Aquí tenemos un ejemplo del reino animal, reino vegetal, ¿sí? El tamaño que produce, por ejemplo, el tamaño de los árboles es de 100 metros, el tamaño de la persona 10 metros, 1 metro, 10 centímetros entre el adulto humano, ¿sí? E incluso aquí vemos lo que son los átomos, que tienen 0.1 milimicras, ¿sí? Entonces, igualmente la composición del ADN, del ARN, del virus, cuánto es el tamaño de cada uno de ellos. Tenemos unidades por medida, que 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 micra y un nanómetro, ¿sí? Que viene a ser lo que es el átomo, que tiene un 0.1 nanómetro. Imagínense en lo muy chiquitito que es.
Las células tienen las características comunes que son las procariotas, que son las bacterias, las eucariotas, que son las protistas, los hongos vegetales y animales. Tenemos la membrana plasmática, que es la que engloba la célula mediante interacciones entre células y ambientes. Tenemos el citoplasma, que nos habla del citosol acuoso y varios organelos que son o forman parte fuera del núcleo. El ADN, que es el plano de herencia, y el ARN o RNA, que es para copiar el plano y ejecutar la introducción. Entonces, las células tienen las características comunes que son la membrana plasmática, el citoplasma, ADN y ARN. Obtienen las materias primas de su entorno, como los elementos de las moléculas biológicas, adquirir y gastar energía continuamente. Aquí tenemos una célula eucariota animal, ¿sí? Las partes de la célula eucariota animal. Tenemos la célula eucariota vegetal. Ustedes ven que la forma del animal no es la misma que de la vegetal, con sus diferentes partes que tiene el núcleo, ADN, ARN, el flagelo, el cuerpo basal, ¿sí? También tenemos las características principales de las células eucariotas. Las células soportadas por paredes celulares porosas fuera de la membrana plasmática, también nos habla del citoesqueleto interior que forman los filamentos o la proteína que los organiza, que da forma o se mueve y ancla los organelos, los cilios o flagelos, que son las extensiones de las membranas plasmáticas que contienen los microtúbulos con patrón característico. El DNA o el ADN dentro del núcleo, que está rodeado por doble membrana de la envoltura nuclear, el material genético, que es el organizado en cromosomas como el ADN y las proteínas, el nucleolo o ARN y las proteínas ribosómicas. También hablamos de los sistemas de membranas o la membrana plasmática, que nos habla del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas y las vesículas derivadas de estas membranas, las mitocondrias, los organelos que usan oxígeno para los metabolismos de moléculas del alimento, captando la energía como la ATP, y las células vegetales y protistas, que contienen plástidos en los cloroplastos que captan lo que es la E solar en fotosíntesis, y las células que fabrican moléculas orgánicas, azúcares a partir de moléculas inorgánicas sencillas. Tenemos los plácidos que almacenan pigmentos o almidón. Tenemos las vacuolas, que una sola membrana, como las funciones que pueden producir es almacenar alimento, desechos, excretar el agua o dar soporte a la célula. Algunos protistas o vacuolas contráctiles recogen y expelen el agua, y las plantas utilizan lo que es las vacuolas centrales, que dan soporte a la célula y almacenan desechos y materiales tóxicos. Aquí tenemos las células procariotas, ¿sí?, que son más sencillas que las eucariotas. Algunas como estas pues se mueven, algunas como estas que se muestran en la parte de aquí del gráfico, tienen forma de bastoncillos, así como estos de aquí, ¿sí? Otras formas de esferas o hélices, ¿sí? Así. Una fotografía de una bacteria esférica en la cápsula. En algunas bacterias fotosintéticas, como aquí, esta es una fotografía de una bacteria, ¿sí? Las características de las células procariotas nos determinan que son pequeñas, menos de 5 micras de diámetro, una estructura interior sencilla, están rodeadas de paredes celulares rígidas, tienen un citoplasma que carece de organelos y una sola hebra circular en la región nucleoide. Aquí tenemos un cuadro de las funciones y distribución de las estructuras celulares, ¿sí? La estructura, la función, ¿sí? Y eso es todo con respecto a la introducción a la biología celular. ¿Qué es lo más importante que quiero que sepan? ¿Cuál fue el que realizó por primera vez un microscopio casero? ¿Cuál fue el que ya desarrolló un microscopio? Fue desarrollando lo que es la parte de la revisión de diferentes tipos de como la gotas de agua estancada, ¿sí? ¿Cuál fue el que realizó lo que son las células compuestas o quién determinó las células, ¿sí? Entonces, aparte de esto también, cuáles son la célula animal, la célula vegetal, que ustedes vayan determinando
¿no es cierto? Y también pues la clasificación de las categorías de los seres vivos que decía que se caracterizan, denominan en 3 dominios y 4 reinos, ¿sí? Eso es lo más principal. Y obviamente de qué está compuesta la célula, sí, como les dije, y tener en cuenta qué tiene cada una de ellas, como vimos el ADN, el ARN, las mitocondrias, las nucleolos, el ARN, el ADN, el núcleo, las citoplasmáticas, todo eso, ¿sí? Entonces, chicos, ¿tienen dudas, inquietudes? De esta parte de aquí les voy a dejar un trabajo para la siguiente semana. Del día de hoy, las preguntas que ya les voy a colocar para que ustedes lo realicen hasta la 1 de la tarde. Y pues obviamente el trabajo de la próxima semana que va a ser el siguiente. Ustedes van a realizar en grupos, ¿sí? La estructura de la célula animal y vegetal, ¿sí? Que yo igualmente aquí les presenté el ejemplo de la célula animal y vegetal. Aquí tiene célula eucariota animal y célula eucariota vegetal, ¿sí? Célula animal y célula vegetal con sus diferentes partes. ¿Y qué vamos a hacer? Si es que pueden realizarla en una maquetita, aunque sea pequeñita, pues la realizan, si no en un gráfico, pero tienen que hacerle bien bonito porque eso voy a calificar. Tienen que exponerme para qué sirve cada parte de la célula. Por ejemplo, el núcleo es el que, como les expliqué aquí, el ADN, el ARN de cada uno de ellos, que está rodeado por doble membrana de la envoltura nuclear, el material genético que está organizado por los cromosomas y las proteínas, ¿sí? Entonces, todo eso necesito que ustedes me hagan. Ahora, no sé, verán, ya como la compañera ya me envió la lista, yo les voy a dividir un grupo, no sé de cuántos ustedes ya, no sé si ya estén formados grupos en la parte o en el módulo anterior. ¿Que alguien Ya me diga? tenemos grupos. Disculpe, profesora, van a formar los grupos. ¿No están formados los grupos? Sí, ya tenemos grupos, cada uno ya tiene su grupo. Ya. ¿Cuántos grupos son en total en su curso? 5 grupos. Listo. Entonces, 3 grupos me van a hacer célula animal y 2 grupos célula vegetal. ¿Sí? A ver, de una vez les voy diciendo. El grupo de Génesis Valencia, ¿sí? Me va a ser acerca de célula animal. Ya, profesor. Ya, el grupo de Danixa, célula, Génesis te dije animal, célula animal, ¿no es cierto? Sí. Ya. Danixa, célula vegetal. Ya. El grupo de Adriana me va a ser célula animal. El grupo de Yamilet me va a ser célula vegetal. Profesora, soy con Danita. ¿Ande? El ¿Con mismo Danita? con Danita. Sí. Ya. El grupo de... Ya. El grupo... Ya. Nancy, tal vez, está en algún grupo de los que ya les nombré. No. Entonces, célula animal. Y me falta un grupo. ¿Quién falta? Portocarrero. Mi grupo. Ya. Célula vegetal. Slider Valencia. ¿Sí? ¿Alguien más que falte? Están todos completos, ¿ya? Entonces, así como les fui diciendo, van a ustedes a realizar el trabajo para que expongan la próxima clase, ¿sí? Yo ya les dejo. Miss, yo no tengo grupo, disculpe que le corte. Yesenia, ¿no Yo estoy tienes en el grupo? grupo soy Thais Quintero, sino que estoy conectada a la tabla de mi sobrino. A ver, Thais, Ah, ya entonces, célula animal.
¿Sí? Pero, profe, Taí está con nosotros. Taí Quintero está con el grupo de nosotros. Thais, Ay, que ya, si amor, quieres, gracias. ya. Ahorita te Sí, escribe, ya. pues. Dios mío, rapidito se olvidan de las cosas ustedes. ¿De qué grupo son? Ya. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿sí? Ya les voy a activar la actividad en unos minutitos, por favor, y la próxima actividad, pues para el próximo día, sábado, van a realizar las exposiciones, como les dije, de la célula animal vegetal, de acuerdo a lo que les fui dando, de acuerdo a los grupos. No sé si tienen dudas, inquietudes. Yo tengo una inquietud, profe. Mande, Dani. Nos comunicaron los profesores de Golden que el día Ujú. sábado, domingo, creo que tenemos exámenes. Ay, no sé bien. Tenemos exámenes de Exámenes. Golden. Sí, de Alguien Golden. tal vez se quedó en Golden en el módulo o cómo. Es que ustedes creo que inglés están recibiendo de corrido, no creo que es por módulos inglés. Nos dijo que íbamos a rendir la segunda parcial, nos dijo la Miss. ¿Y cuándo tienen que realizar el examen? Ahí es que no estoy El clara que es sábado. sábado o domingo, porque lo que sí sé que es a las 8 de la mañana, de 8 a 10 me toca. Pero Es el sábado. sí, entonces deberían informarnos mejor ahí. Ya, verán, si es que les avisa algo sus profesoras de inglés, porque yo con ellas no tengo mucho contacto, me avisan para nosotros reprogramar la clase, ¿sí? Entonces, para que no se nos crucen ni haya problemas ni inconvenientes, que cuando estén dando el examen nosotros estemos en clase, Ya. ¿sí? Sí, ¿Ya? Me porque igual avisan. el examen es presencial. ¿Ya? Entonces me avisas, Danixa, cualquier situación, ¿sí? Bueno, ya. ¿Ya? Entonces me avisan, me comunican y según eso reprogramamos la clase o en el caso de que sea necesario, pues veremos otro día o no sé cómo se organice Golden, ¿sí? Listo, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Si tienen dudas, me avisan, ya les dejo la actividad hasta la 1 de la tarde, como les expliqué de las preguntitas que vimos anteriormente. Y nada, pues un gusto trabajar con ustedes, un abrazo fuerte, cuídense mucho.